VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida en los humanos, es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y dificulta la capacidad para combatir enfermedades. Sin tratamiento, podría desarrollarse hasta la etapa 3 de la enfermedad, que es más conocido como el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Actualmente no se cuenta con una cura para el VIH, pero muchos estudios clínicos se dedican a investigar una de estas posibilidades de cura, y los avances producidos en el estudio durante los últimos años representan una esperanza pues para el futuro. Es importante reconocer estos avances y es por eso que el día de hoy hemos querido traer al estudio al doctor Mario Comeña. Él es médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas, pues para que nos dé más detalles de qué tanto ha habido en cuanto a avance en torno al VIH y bueno, cuál es el panorama que se enfrenta hoy en día la salud pública en ese sentido en nuestro país y en el mundo. Bienvenido, doctor Comeña. Gracias. Bienvenido, doctor. Gracias, Qué Unai. gusto Gracias, recibirlo. Albany. Sobre todo porque son temas que hay que mantenerse informado y ver los avances. Hoy en día sabemos que una persona puede vivir con el tratamiento y digamos con lo que es el VIH, pero cuando ya se desarrolla la enfermedad, doctor, cuando ya se convierte en SIDA, a ver, ¿cómo puede hacer una persona para convivir con la enfermedad? Y acá específicamente en Venezuela, ¿se tienen los tratamientos para que una persona pueda hacer su vida relativamente normal con esta enfermedad? Sí. Los avances en el tema VIH son muchísimos. Ya tenemos más de 40 años de epidemia o de pandemia, porque realmente también fue una pandemia. Como muy bien dijiste, no hay una cura, pero tenemos tratamientos lo suficientemente efectivos como para que una persona que viva con el virus tenga una expectativa de vida normal, con una calidad de vida normal y puede funcionar perfectamente en la sociedad. Muy bien. Hemos luchado durante estos 40 años contra el estigma, contra la discriminación, y todo es porque cómo comenzó esta enfermedad. Y todavía hoy, después de 40 años, eso es contra lo que no se ha logrado. Ha sido lo más difícil, todo lo que es la enfermedad social y digamos que es lo que ha dificultado mucho que esto pudiera llevar adelante. Vacunas no tenemos, tratamientos tenemos. Actualmente en Venezuela contamos con tratamientos suficientes a través de la vía pública, son completamente gratuitos. Eso sí, hay que tener claro que estos medicamentos están entrando al país gracias a ayudas externas, en este caso Fondo Global o Fondo Mundial, como lo quieran llamar. Eso es gracias a sociedad civil, que en los momentos de mayor crisis que tuvimos entre el 16, 17 y 18, que tuvimos un desabastecimiento grave, sumamente importante, se intentó optar por esta ayuda. Fue difícil porque Venezuela es un país de ingresos medios altos. El PIB no nos permitía que pudiéramos tener acceso o no éramos elegibles, como nos decían. Sin embargo, se siguió luchando en esto, se intentó explicar qué era lo que estaba pasando, que realmente había una crisis humanitaria, pero como no pudimos encasillarlas en ningún lado, se habló de una crisis humanitaria compleja. Y la complejidad la da que por un lado vemos que hay, por otro lado vemos que tenemos una miseria, sobre todo desde el punto de vista de salud, muy importante. Y por eso se optó esa ayuda que, aunque no es un gran número, porque son prácticamente 5 millones de dólares al año, que parece mucho, pero realmente para el sistema de salud es poco, pues bueno, se ha logrado solventar bastante y se han logrado salvar muchas vidas en el sentido de que ha permitido comprar tratamientos, se han logrado alguito de lo que tenemos adicionalmente, invertirlos en diagnóstico y bueno, se ha podido llevar un poco hacia adelante en esto. ¿Se tiene estadísticas de cuál es el número de pacientes con VIH en Venezuela actualmente? Si nos vamos al macro, a lo grande, tenemos que, se piensa que cercano al 0.5%, 0.5 por 6 de la población pudiera vivir con el virus. Esos son todos modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Todo esto son, digamos, proyecciones que se hacen a través de, tomando ciertos grupos, y te dice, bueno, más o menos un 0.5, 0.6, eso nos lleva a que se estima que puede haber entre 100, 120, y ese número no se ha modificado durante los últimos 5 o 6 años. Siempre dicen lo mismo y no se ha movido, cosa que desde el punto de vista epidemiológico uno espera que haya movimiento. Claro.
Claro, ¿qué sucedió antes de comenzar toda esta crisis tremenda que les comenté? Habían o estaban registrados en el programa nacional para tratamientos alrededor de 65.000 a 70.000 personas. Correcto. Y después eso bajó muchísimo, porque muchos de los pacientes en ese momento tuvieron que emigrar. La diáspora fue muy grande, muchos en busca de medicamentos, muchos en busca de mejores sistemas de salud. Y ahí fue, de hecho, una de las cosas por las que nos pusieron atención. Cuando vieron que nosotros estábamos desestabilizando los sistemas de salud de los países vecinos, dijeron, ya va. Sí, aquí está pasando algo. Sí, sí. Sí, y entonces ahí es donde se empezaron a mover y realmente a entender de que había un problema de salud importante. Y bueno, hubo un bajón a 40 y pico mil personas. Actualmente están adscritos nuevamente cercanos a los 65, 67 mil. Tenemos un problema siempre con subregistro. Recuerden que esta es una enfermedad que es estigmatizante. A la gente no le gusta que lo etiqueten y mucho menos que lo etiqueten con que ni siquiera podemos hablar de enfermedad. Tenemos que hablar de que esto es una condición, porque una persona que está en tratamiento, que está bien controlada, perfectamente puede vivir y no va a pasar absolutamente nada. Es difícil cuando hablamos de sexo. Claro. Y poder relacionar sexo con enfermedad, o sea, infecciones de transmisión sexual es un gran problema. Sí, sí, sí. Y es lamentable porque es un tema del que hay que hablar, doctor, ¿no? Absolutamente. La información es importante para uno saber a qué se expone y qué medidas tomar para no hacerlo, ¿no? Ahora, yo he escuchado que mucha gente en este momento podría tener el virus y ni siquiera lo sabe. Estadísticas formales, digamos, serias, no las hay. Las estadísticas son estas, que las genera un documento que es el monitoreo global, y eso viene por Naciones Unidas. Esto no viene de la nada, esto viene de datos que genera el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y tenemos este número. Evidentemente siguen, digamos, siendo los grupos más importantes los que tienen actividades de riesgo. Claro. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, privados de libertad, población indígena, desgraciadamente. Son los grupos que probablemente están siendo mayormente afectados. Claro. Y por los cuales hay que trabajar. Tú tocaste una tecla que es importantísima, que es la información. Desgraciadamente la información no llega, a veces no es, y si llega no es adecuada. Una de las cosas que a veces nos preocupa es el hecho de la distorsión, hay un poquitico de la gente paranoia. Aquí hay muchas aristas que no son fáciles de manejar y que son un poco complicadas. Es así. Al principio, cuando se empezó a tratar desde el punto de vista comunicacional del VIH, SIDA, etcétera, se comentaba que una persona que se contagia hoy, a lo mejor en 6, 8, 10 meses no aparece en sus valores en sangre, o los exámenes que se le hicieran no aparecía como una persona contagiada, que eso se veía mucho después. Claro, en ese recorrido podía, sobre todo si se tenía una vida sexual, vamos a dar un calificativo, y promiscua además, digamos, con distintas parejas, etcétera. Eso podía, era un riesgo muy grande porque la persona ni siquiera sabía que estaba a lo mejor contagiado y estaba contagiando a otras personas. Eso sigue siendo así, eso ha cambiado, hay maneras de detectar la enfermedad más temprano, no sé. No, el tema de evidentemente las personas que tienen mayor frecuencia sexual tienen mayor riesgo, y eso es matemáticamente, la estadística cae ahí. Sin embargo, no solamente el ser promiscuo es, sobre todo las mujeres, que estamos viendo cada día más mujeres que están infectadas, pues aún sin ser promiscuas, pues hay que tomar en cuenta de cómo es cómo son las actividades de su pareja. Y ese concepto de promiscuidad posiblemente haya variado. Ya eso varió. De hecho, ya no utilizamos el tema de promiscuidad. Me refiero, a cambiar con frecuencia de pareja sexual. Ahora bien, nada, sigue, esto continúa, la gente nos está llegando, se los va a hacer más rudo, se sigue muriendo gente teniendo formas de que no se mueran. Claro. Y la razón es por ese miedo a hacerse las pruebas o por ese desconocimiento. Y llegan con lo que nosotros llamamos enfermedad tardía, lo que ustedes muy bien estaban hablando al principio, nos llegan ya con enfermedad, con SIDA. Claro. En las emergencias de los hospitales nos llegan, evidentemente, tratar precozmente es muchísimo mejor a tener que rescatar a alguien que llega severamente enfermo. Claro. Y más en las condiciones de salud con las que convivimos. Sí. Desgraciadamente todavía se sigue muriendo gente. ¿Cuál es el mensaje? Tienen que hacerse la prueba precozmente. ¿Por qué la gente no se hace la prueba? A veces no prefieren no saberlo, porque entonces te van a etiquetar, te van a botar el trabajo, tienes el temor de que tu familia te vaya a rechazar, que el entorno social te vaya a rechazar. Y es un poco lo que les decía, trabajar un poco en base a estigma y discriminación.
pero sigue. Todavía Sí. que hay leyes que protegen a la persona, porque hay leyes que protegen aquí en Venezuela, ojo, Ujú. que protegen a la persona que vive con VIH y su familia. No, todavía no, como que no estamos como que muy de avanzada en ese sentido. Sigue pasando, el mensaje que nosotros transmitimos es hazte la prueba, hágansela. Hay formas de hacerla de forma absolutamente confidencial. A nadie aquí lo van a perseguir por ser VIH positivo. Claro. Eso es un diagnóstico que es de la persona y probablemente del entorno o de quien decida. Lo importante es que se pongan en tratamiento, de que no se mueran, que no se enfermen y que no transmitan la enfermedad. Y la gente que va a hacerse un examen va regularmente a dónde? ¿A una consulta privada? ¿Va a un sitio público? ¿O es parejo entre uno y otro? No sé. Puede Los ser en cualquiera de los laboratorios sistemas de hacen, salud privado o sí. público. Lo que sí es que tenemos ahorita una gran ventaja y es el hecho de la utilización de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se hacen, son pruebas de despistaje o de cribado, que son muy económicas, se hacen en muchas organizaciones, incluso no gubernamentales, como en la que yo estoy, que es 1113, es un proyecto de salud. Y bueno, van perfectamente, eso es gratuito, en los hospitales también las pueden hacer. Después de eso tiene todo un protocolo de diagnóstico para después entrar en un protocolo de tratamientos. Muy bien. Bueno, conversamos, amigos, con el doctor Mario Comeña, médico internista infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas. Vamos a seguir conversando con él en la próxima parte, luego de escuchar música a través de Éxitos y sobre todo para conocer avances. Incluso se habla de una pastilla para prevenir el VIH. Se llama PrEP. Estaremos conversando con el doctor Comeña en breve más de este tema aquí en Agenda Éxitos. No se aparte. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Seguimos conversando con el doctor Mario Comeña, médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas. Son temas de los que hay que hablar, hay que educar, hay que informar. Bueno, como se sabe, pues lo más que se ha avanzado realmente son los tratamientos, pero aún no hay una vacuna para evitar el contagio. Sin embargo, pues bueno, hablando de los avances en torno al VIH, entra en juego la pastilla llamada PrEP, que quiere decir profilaxis preexposición. Y básicamente se trata de un medicamento que puede ayudar a prevenir el VIH. Se ha registrado que usar la PrEP puede disminuir las probabilidades de contagiarse de VIH hasta en un 99%. Y recientemente se ha dado la noticia de que comenzará su venta en nuestro país. Pero ¿realmente cuáles son los beneficios a largo plazo tras el uso de estas pastillas? También hablo yo. ¿Cuáles serían, digamos, cuándo sería contraproducente, ¿no?, tomar este tipo de medicamento? Y lo cierto es que le consultamos a un experto, el doctor Mario Comeña, acerca de este tema para seguir profundizando y conocer la eficacia no solamente de este medicamento, ¿no?, sino los consejos, en todo caso, para prevenir contagiarse de VIH. Doctor, a ver. Gracias, Aloni. Fíjense, antes de trabajar con PrEP, las nuevas estrategias de prevención para VIH están fundamentadas en terapias antirretrovirales. Antes teníamos el ABC, que era abstinencia, que evidentemente manejar abstinencia tanto de inicio como de reinicio en relaciones sexuales no es fácil. Después tenemos la B, que es la traducción, o sea, de fidelidad en inglés, pero que lo que se refiere es a disminuir el número de parejas. Y la C, que es el condón o el preservativo, que siempre ha sido el estandarte en cuanto a lo que es prevención. Sí. Y todavía hoy sigue siendo útil el uso del preservativo, con todas las dificultades que hay, sobre todo para gente joven que están sexualmente activos. Poder tener acceso a un preservativo no es fácil, es costoso. Sí. Y no están en épocas productivas, entonces les cuesta el conseguirlos de forma gratuita, tampoco es sencillo. Y eso ha hecho un poco más difícil que sea, porque su efectividad viene dada por el uso consistente. Okay. Si no lo usan consistentemente, pues evidentemente Claro, puede tener problemas. Y después pasamos a esta nueva fase o esta nueva etapa de prevención que está basada, como les dije, en terapias antirretrovirales, que uno, como hablamos antes, es hacerse la prueba. Si una persona se hace la prueba, está en tratamiento y su virus está indetectable, no transmite virus. Por lo tanto, eso tiene un impacto epidemiológico que es importantísimo. O sea, mientras la persona no aparezca en su prueba que está contagiado... No es que está contagiado, sino que el virus no esté detectable. Okay. Gracias al uso. No gracias al uso de los antirretrovirales. No transmite el virus, por lo tanto es una medida que es fundamental para disminuir la transmisión. Después viene PEP, no PrEP. PEP, que se es llama profilaxis. Tenemos acá, bueno, se habrá dado cuenta, pues que no eso es importante que la gente lo sepa. PEP. Que es una estrategia que si una persona se expone al virus, puede tomar terapia antirretroviral completa con tres drogas en una sola tableta durante un periodo de 28-30 días. Pero eso sí, tiene que comenzar en las 72 horas siguientes a la exposición. Va a disminuir o anular el riesgo de transmisión. Eso se llama PEP. El mensaje es, si usted tiene una relación sexual donde no se protegió y tiene dudas, consulte. Porque tiene formas de prevenir otras ITS, prevenir embarazos no deseados en el caso de que sea una relación heterosexual y prevenir también la infección por VIH. O sea, siempre es importante. Pasa muchas veces, las consultas son muy frecuentes. Yo tuve una relación, estaba medio rascado, estaba en otras condiciones, no me protegí, tengo dudas del cómo o cuál es el estatus o el estado serológico de la persona con la cual estuve. Consulten que hay PEP. Hay 72 horas de... máximo 72 horas es útil. Y eso se consigue en las emergencias de los hospitales. Se pueden conseguir y en las consultas de infectología o en las consultas donde se atienden a personas con VIH o personas que viven con VIH,
e incluso también dentro de las organizaciones no gubernamentales. En farmacia, por ejemplo, no. Ok. No, porque esto es un medicamento antirretroviral y eso está restringida o está controlada su venta. Muy bien. Cuando hablamos de antirretroviral para tratar a personas que viven con VIH o para prevenir posexposición, es con 3 medicamentos en una sola tableta. Eso se consigue nada más por la vía pública, pues, por la vía hospitalaria. Y hay que consultar a siempre un médico. hay que consultar porque sí. eso también tiene Tengan un protocolo, hay que siempre estar seguro de que no presente, sí, tiene señor. VIH. Y todas promover la conciencia, la educación, la responsabilidad que Correcto. todos debemos tener con respecto a esto, pues esto no es un juego. Estos no son juegos. Luego pasamos a PrEP, que es a lo que venimos. PrEP es otra estrategia, ha demostrado claramente que es efectiva, es igualmente prevenir, o sea, es antes de a tomar medicamentos para no infectarse. La característica es que no son 3 drogas en una tableta, sino son 2 drogas en una sola tableta, que sería en este caso entricitabina y tenofovir, y después hay otras que es con la lamivudina tenofovir, que son combinación de 2 medicamentos. Hay que tomarlo todos los días. O sea, hay 2 formas de tomarlas. No creo que venga el caso a explicar cómo se debe tomar en un programa de radio. Sí, pero esto es una estrategia médica. O sea, no es que ir a la farmacia y compres el medicamento que me lo va a tomar. No, señor. No. Eso tiene que tener un control médico. Claro. Esto no evita el tener que utilizar preservativo. Esto se llaman terapias combinadas. Eso tienen que tenerlo claro. Porque la gente se confunde. Como pasaba con la pastilla anticonceptiva, que pensaba que evitaba el embarazo y evitaba las ITS, la gente tiene en la cabeza la confusión. Claro. Esto solo lo puede proteger contra el VIH. Tienen que estar seguros de no estar infectados, porque si toman el medicamento teniendo el virus, pueden tener problemas porque el virus se va a hacer resistente. Wow. Es un medicamento que tiene que tomarse. Como todos los medicamentos tienen efectos adversos, que pueden ser... Realmente tiene pocos, pero puede tener cierto grado de afectación renal. Claro. En un porcentaje pequeño, pero tiene que ser controlado por un médico. O sea, por favor, no vayan a lo loco porque se lo dijo el amigo, se lo dijo quien sea, a comprarse una pastilla que en teoría supuestamente es con récipe médico. No quiero opinar. Pero así debería sabemos ser. Que uno va para la farmacia que se venda o un médico amigo que ni siquiera sabe, le puede hacer el favor de hacer... Pero no, es algo que tiene que hacerse de forma controlada. ¿Y hay alguna condición especial, digamos que, no sé, personas hipertensas, personas con algún tipo de enfermedad, tiene que tener un cuidado especial? Claro. La PrEP no es nueva. Desde el 2012 se está implementando en el mundo. Estamos en 2024. Ha demostrado fehacientemente, ahorita estuvo el CROI, que es uno de los congresos más importantes, y volvió otra vez a decir que en San Francisco disminuyeron... En Holanda, en todas partes del mundo, gracias a la PrEP, han logrado controlar, digamos, como el número de nuevos casos, lo que nosotros llamamos incidencia de nuevos casos. Ahora bien, ¿qué se hace? Se hace como un interrogatorio, se mide el riesgo. Porque si, yo tengo una relación al año, ¿para qué te vas a tomar PrEP? Por Dios, hay gente que es tan paranoica que se la toma. Y no tiene sentido, porque vas a tener toxicidad a cuenta de que esto es para personas que tienen riesgo. En los programas están adscritos como a estas personas que tienen actividades de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadores sexuales. Esos son, digamos, el foco. En sitios de alta prevalencia, las mujeres, por lo menos en África, donde hay una alta prevalencia de mujeres que viven con VIH, también se implementan este tipo de programas. Después de que uno mide el riesgo, que va desde cosas de cuánto número de parejas tiene al año, si utilizan las aplicaciones para citas, si tienen sexo no protegido, si tienen otras infecciones de transmisión sexual, uno evalúa el riesgo y dice, ¿usted es candidato o no es candidato? Si es candidato, entra en el programa, tiene que hacerse unos exámenes de laboratorio para ver si está en condiciones, y lo más importante es estar seguro de que no tenga el virus. Claro. ¿Y eso aplica para hombres y para mujeres? Eso aplica para todo el mundo, igualito. Se hace todo un despistaje y bueno, se arrancará y hay que hacer los controles cada 3 meses. Porque ¿qué sucede también? La gente se descuida, no usa preservativo porque se le quita ese sustico del VIH, y entonces empiezan a aumentar las otras ITS. En el caso de sífilis, de gonorrea, clamidia, herpes, y bueno, la lista es toda larga. El punto es ese. En efecto, nos enteramos de que eso lo van a vender en forma gratuita. Por favor, no vayan a hacer la locura de tomárselo eso no son caramelitos. No, eso no son caramelitos. No, esto puede tener ni son estimulantes sexuales. No, cero. Y tampoco van a estar seguros. Tengan mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Esto tiene que prescribirse
a través de una receta médica y de un especialista que esté de alguna manera formado para poder hacer esto. Y eso, bueno, muchas oportunidades viene combinado con la ingesta de alcohol también. ¿Eso podía afectar en algo la efectividad del medicamento? No me maten, no. No. No tiene nada que ver con alcohol. Okay. Lo que puede pasar con el alcohol es que se olvide tomarse las dosis y tienen que tomárselas de manera, digamos, seguida, consecuente. Sí, es un ahorita en Venezuela es un el programa por la vía pública todavía no está implementado. Con este último, digamos, con parte de lo que les comenté anteriormente de los ingresos que están entrando, el Programa Nacional de ITS-SIDA, junto con ONU-SIDA, OPS, Sociedad Venezolana de Infectología y las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en VIH, se está haciendo todo el programa y se va a implementar, espero que pronto, y van a abarcar estos grupos y bueno, esperemos que funcione. Que funcione quiere decir que las cosas marchen bien. Claro. Pero bueno, eso es lo que hay y bueno, hay que estar bien presente. Yo el mensaje que quiero que quede lo más claro posible, de que no se vuelvan locos tomando las pastillas. Porque ¿Y se producen en Venezuela? No, todo eso se no, trae, todo eso es importado. No hay ningún laboratorio en Venezuela aquí no hay producción de tratamientos antirretrovirales. La mayoría viene de la India. Son medicamentos probados, incluso aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Tiene formas de control sobre las diferentes farmacéuticas, en este caso de la India, y hay unos grupos que están aprobados y certificados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esperamos que haya información al respecto y que bueno, que también el Estado tome su responsabilidad, ¿no? En estos temas de informar, de educar, sobre todo educar. Ahí está la base. Por ejemplo, ahí está la base de todo. Se habla de esto, se incluye en los programas, se dan charlas. No es una respuesta fácil, no, definitivamente. Ustedes son comunicadores sociales, por Dios, que tanto se habla de esto. Sí. O sea, tenemos tantos problemas en tantos lados, estamos agobiados de tantas cosas que a veces se descuidan. El tema de hablar con los jóvenes no es un tema fácil. Sí. Y hay acceso. Se cree que dar esta información es promover y resulta que es todo lo contrario. Lo que queremos incentivar es la responsabilidad. Es absolutamente, eso es una gran estupidez. Pensar de que porque uno hable estimula a o que te destruyan la vida sexual, porque eso es el otro extremo de la vida. Un poco hablar de condón. Antes decían, no hables de condón, no entres de condón porque tú estás estimulando. Mentira, tú lo que estás es formando a la gente para que se prepare. Hay algo que nosotros llamamos control de daños. El control de daños es que hay cosas que tú no puedes, cuando tú no las puedes controlar, pues bueno, tienes que disminuir los daños. Entonces, para eso es que aparece PrEP, para eso es que aparece PEP, aparece ahorita DoxyPEP, que es otra cosa que no viene al caso, pero que tú tienes que buscar la forma. O sea, que hay muchas aristas que tenemos con las cuales se tiene que trabajar. Responsabilidad gubernamental o del Estado, absoluta. Responsabilidad social, absoluta. Familiar, absoluta. Sí, señor. A nivel de los pensos escolares no se tocan. Y si se tocan, se tocan de forma muy, digamos, muy vaga. Es difícil generar un mensaje que sea claro, pero también tenemos un gran problema que son las redes sociales. Y la mayoría de las veces acceso a ellas. Con acceso muy fácil, y muchas veces esa información no es la más adecuada. Así y genera una distorsión. No, y lo que usted decía, doctor, eso de hacerle caso al consejo de un amigo, ay, caramba, mucho cuidado con los consejos de los amigos, porque probablemente no sea el mejor. Así que lo mejor siempre será consultar a un especialista, a alguien que sepa más que usted, más que uno. Porque uno no se la sabe todas más unas, y eso es típico también en los jóvenes. Muchísimas gracias, doctor Comeña. Gracias a ustedes. Acompañado. El tiempo, como siempre, se nos hace corto, pero bueno, era el doctor Mario Comeña, médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas.